amados, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente reunidos de la ciudad de Miñola. Hoy es un día hermoso, es un día precioso. Este es el día que hizo el Señor. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y hoy recibimos su gracia, recibimos su misericordia. Estamos agradecidos porque nos ha dado un día más de vida. Y cada día queremos aprovecharlo en sus propósitos. Cada día queremos estar en su presencia. Escrito está que es mejor un día en la presencia del Señor, en la casa de Dios, que 1000 fuera de ello. Hoy tenemos una palabra hermosa, tenemos una palabra impactante que está en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 22 al 34, y dice lo siguiente: entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Luego los magistrados mandaron que arrancaran sus ropas y los azotaran. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y los sujetó los pies al cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta su cimiento. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas, y luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cree en el Señor Jesús? Así tú y tu familia serán salvos, contestaron. ¡Qué tremenda palabra! Resulta que Pablo y Silas estaban predicando la palabra. Entonces había una mujer que tenía un espíritu de adivinación, y entonces era una endemoniada, y todos los días esta mujer le hacía comentarios y trataba de entorpecer la predicación de Pablo. Entonces Pablo llega un momento donde lo saca de quicio esa situación y reprende ese espíritu inmundo que estaba operando en la vida de esa joven. Esa joven es liberada y esa joven ya no era útil para las personas que sacaban provecho de ella, sacaban dinero de esas adivinaciones que esa joven andaba. Detrás de todo eso de adivinanzas, de brujería, de todas esas cosas hay un gran negocio. Te quieren sacar el dinero y además te quieren atar espiritualmente. Entonces Pablo libera a esta joven. Y los que eran como los dueños, porque eran literalmente, esa joven era esclava de esas personas, prepararon una especie de motín en contra de Pablo y de Silas, y los acusan falsamente ante las autoridades, y vemos cómo entonces comienza esta enseñanza. Al principio dice muy claramente, dice que los agarraron para azotarlos, para golpearlos y para maltratarlos. Nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Afortunadamente, todavía podemos predicar libremente en la mayoría de nuestros países, pero algunas cosas están cambiando y tenemos que estar preparados para cada situación. Dice que los magistrados mandaron a que les arrancaran las ropas y los azotaran. Después de darle muchos golpes, los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Dice que los puso en el calabozo interior y les sujetó los pies al cepo. Resulta que si tú buscas por internet cuáles son las cárceles más peligrosas y las peores cárceles actualmente en la tierra, tú vas a encontrar un buen número de ellas. Pero déjame decirte, cualquier cárcel que tú hayas visto en estos programas, cualquier cárcel horrible en la actualidad, era un hotel 5 estrellas en comparación a estas cárceles romanas. Eran unos huecos que excavaban profundamente bajo en las rocas, y entonces ahí no había luz, ahí no había agua, ahí no había baño, no había salubridad. Simplemente era un sitio horrendo donde prácticamente ibas a morir. Rodeado de ratas, rodeado de animales, rodeado de cucarachas. Se hacían sus necesidades encima porque dice que estaban encadenados, y no era como ahora que tú tienes quien defienda los derechos humanos y quien pelee por condiciones dignas para estar detenido. En ese momento no había absolutamente nada
de eso. La vida de los presos no valía absolutamente nada. Dice que los metieron en el calabozo interior, o sea, el más profundo, el más lejano, el más oscuro. Había quizás por allá un pequeño huequito donde entraba un poquito de luz del sol, pero era un sitio horrible. Estos hombres habían sido maltratados, heridos, les habían quitado la ropa, quiere decir que los golpearon directamente sobre la piel, tenían la piel destrozada, la piel herida, sangrante, esa sangre se secó sobre sus espaldas, se secó sobre su cuerpo. Nadie les puso un antiséptico, nadie los curó, simplemente estaban sufriendo mucho. Pero estos hombres entendieron algo. La Biblia dice que aunque estamos en el mundo, no peleamos las batallas como la gente del mundo. Y eso es algo que tú y yo debemos entender. La gente en el mundo quiere tener ante esta situación entonces el mejor abogado, o pedir dinero prestado, o buscar ayuda. Yo vengo de un país donde todo es un contacto, el que tenga el mejor contacto ese es el que tiene las mejores condiciones de vida. Pero Pablo y Silas entendieron que aunque estamos en el mundo, no peleamos las batallas como la gente del mundo. Entonces los agarró la noche. Dice que a eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar a Dios, y los otros presos los escuchaban. Y me llama mucho la atención esto, porque ¿quién tiene ganas de adorar? ¿Quién tiene ganas de orar en estas situaciones? ¿Quién tiene ganas de adorar cuando ha sido latigado, cuando ha sido castigado injustamente, cuando estabas predicando la palabra, estabas haciendo lo bueno, liberaste una endemoniada, estabas predicando a Cristo y de repente a causa de eso fuiste encarcelado injustamente, tuviste una especie de juicio expreso, si se puede llamar de esa manera, fuiste golpeado, herido, maltratado, humillado y amarrado a un cepo, a un pedazo de metal que no te dejaba moverte mucho de eso. ¿Quién tiene ganas de orar? ¿Y quién tiene ganas de cantar himnos o de adorar en esa circunstancia? Y en ese momento también dice que los otros presos lo escuchaban. Déjame decirte, la gente te está escuchando. La gente está escuchando las palabras que salen de tu boca. Tus compañeros de trabajo te están escuchando, tus compañeros de clase te están escuchando, la gente con la que tus vecinos te están escuchando, la gente está escuchando a ver qué palabras salen de tu boca en los momentos difíciles. Porque la gente del mundo, cuando le pasan estas cosas, comienza a maldecir, comienza a decir grosería, comienza a tirar las cosas, comienza a recriminarle a Dios, a culpar a Dios, empieza a decir un montón de cosas. Pero estos hombres eran diferentes. Estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo y estos hombres entendieron y creyeron a quién le estaban sirviendo. Por eso tuvieron la vocación, por eso tuvieron la fuerza para orar y cantar himnos a Dios. Eran los salmos que ya estaban escritos en el Antiguo Testamento y ellos los cantaban, los recitaban delante del Señor. Por ejemplo, podían decir: a los montes levanto mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y así sucesivamente, cualquiera de los salmos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O salmos como el que dice: podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti nada te va a tocar. Ellos tuvieron esa fortaleza, tuvieron esa sabiduría y esa revelación de orar y cantar himnos a Dios en el momento difícil. Yo me imagino que Pablo, que era el más experimentado, era el apóstol, era el que había tenido un encuentro personal con el Señor, tuvo que fortalecer un poco a Silas. Estos hombres siempre tenían a alguien al que estaban formando, al que estaban ayudando, al que estaban levantando a la nueva generación, y Silas pertenecía a esa nueva generación. Y me imagino que Pablo, cerca de Silas, amarrados los dos, y como te dije, quizás se habían hecho sus necesidades encima, heridos, dolidos, con mucho malestar en su cuerpo, Pablo le dijo a Silas: vamos a orar. Y yo me imagino la cara o la reacción de Silas al escuchar esa propuesta, y quizás sin mucho convencimiento, pues empezaron a orar. Y la Biblia dice que donde dos de ustedes se pongan de acuerdo en cualquier cosa que pidieran, será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Y ahí habían dos que se pusieron a orar. Y después de orar, después de interceder, después de proclamar la palabra del Señor, se pusieron a adorar y a alabar al Señor. Me imagino que Pablo le dijo a Silas: bueno, Silas, ahora vamos al siguiente nivel.
ya oramos, ya repasamos la palabra, ahora vamos a levantar nuestras manos y ahora vamos a poner nuestra mirada en el Señor, ahora vamos a cantar y ahora vamos a adorar. Y me imagino que Silas tampoco estaba muy convencido del asunto, pero lo siguió. Siempre es bueno tener gente que te motive, que te lleve a un siguiente nivel, que te avive espiritualmente en los momentos difíciles. Yo me imagino, los presos tenían rato escuchando, y me imagino que eran este par de locos, ¿a quién se le ocurre entonces ir un domingo para la iglesia o estar escuchando esa prédica? Si estás enfermo, si no tienes trabajo, si no tienes dinero, si tu esposo te dejó, si tus hijos están rebeldes, si tus hijos están enfermos, si las cosas no están bien, ¿cómo vas a ir a la iglesia? ¿Cómo vas a escuchar esa palabra? ¿Cómo vas a escuchar esa adoradora? ¿Cómo vas a escuchar ese salmista? ¿Cómo? Y la gente escucha porque la gente te está escuchando y la gente al principio no entiende y la gente comenta sin saber y entender. Dice que los otros presos los escuchaban y dijeron, estos tipos están locos. ¿Cómo se les ocurre? Ahora sí me compuse yo con estos fanáticos que me metieron aquí en este calabozo. Ya bastantes problemas tengo y ahora me ponen este par de locos al lado. Yo me imagino que algo así fue la reacción de los otros presos. Pero ellos no escucharon esas voces. Al contrario, deja que ellos te escuchen a ti. El secreto para ver una manifestación sobrenatural de Dios no es escuchar lo que los otros dicen. Deja que los otros te escuchen orar, que los otros te escuchen adorar y Dios te va a respaldar. Y no sé si eso fueron 30 minutos, 1 hora, 2 horas, no sé cuánto tiempo pasó. Pero dice el versículo 26, de repente. Me gusta cuando la Biblia habla de un de repente. El de repente de Dios. Dios está atento, Dios está mirando. Dios estaba mirando esa cárcel nauseabunda, esa cárcel horrenda. Dios estaba mirando la injusticia que se cometió en contra de sus hijos, de sus siervos. Dios estaba mirando y Dios estaba esperando para responderle. Y de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta su cimiento. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y ya estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos habían escapado. Hubo un de repente de parte de Dios. Gracias a Dios que Pablo y Silas no era como los predicadores modernos. Muchos predicadores modernos hubiesen dicho, yo declaro, yo decreto y yo profetizo. No, dice que oraron y alabaron a Dios. Otros hubiesen dicho, no, vamos a meternos un poco de motivación. Tú lo puedes, tú lo vas a lograr, tú eres un campeón, tú no tienes quien te detenga, nadie te podrá detener, tú eres un triunfador. Nada de eso. Dice que oraron y alabaron a Dios. Las armas con las que luchamos no son de este mundo. Aquí hay 2 armas poderosas, la oración y la alabanza. Son 2 armas espirituales y armas eternas. Si tú revisas ahora con los conflictos que hay a nivel mundial, entonces están viendo quién tiene el ejército más poderoso, quién tiene las armas más poderosas. En estos días entonces van a probar armas que están en desarrollo porque cada vez están tratando de desarrollar armas más poderosas. Déjame decirte, las armas de Dios son las más poderosas y son armas eternas. Lo que se le sirvió a Pablo, lo que le sirvió a Silas, lo que ha servido a través de estos 2000 años de historia de la iglesia, nos sirve a nosotros y le va a seguir a las futuras generaciones hasta que el Señor venga y finiquite todo lo que tenga que terminar. Dice que el carcelero se despertó y cuando abrió las puertas de par en par, estuvo a punto de matarse. Sacó su espada, quizás se la puso en el abdomen, pensaba tirarse encima de ella, porque es lo que hacían en esa época. Porque este carcelero sabía que si se le escapaban los presos, iba a pagar con su vida, iba a ser castigado, iba a ser maltratado para luego ser liquidado. Y él dijo, no, yo no voy a pasar por todo eso, yo quiero una muerte más rápida, yo voy a finiquitar con ese asunto. Pero sorprendentemente Pablo le grita, Pablo el maltratado, Pablo el del que se burlaron. Pablo siempre entendió que Dios está en control de toda situación y ahora Pablo ejerce el control de la cárcel y Pablo ejerce el control de la situación y le dicen, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y ese es otro gran milagro. Todo preso lucha y está desesperado por escaparse de una cárcel. Y estos vieron las puertas abiertas y no lo hicieron. Porque cuando Dios desciende, cuando Dios se manifiesta, todo cambia. Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito.
con el carcelero. Dios tenía un propósito en la vida de Pablo y de Silas, y Dios tenía un propósito con todos los presos que estaban en esa cárcel. Dios tiene un propósito con la gente que está a tu alrededor. Hay gente que te está mirando, hay gente que te está escuchando. Si tú quieres hacer algo positivo en el reino de los cielos, comparte esta palabra, compártela con alguien, que alguien la escuche porque alguien la necesita. Dice que el carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas, y luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención lo que este hombre pregunta. Y definitivamente esa es la pregunta más importante que una persona se puede hacer. Definitivamente es la pregunta más importante. Por eso este tema le hemos puesto la pregunta más importante. Y estuve revisando en Google, que todo lo sabe, está siempre por debajo de Dios, pero la gente dice que todo lo sabe. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son las preguntas que más se hace el ser humano? Y son 5. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Y qué pasa después de morir? La gente lo consulta en Google, pero resulta que todo eso está aquí en la Biblia, todo eso está aquí en la palabra, todo eso el Señor lo contestó hace miles y miles de años, pero el ser humano, en su torpeza, en su necedad, sigue buscando por fuera lo que Dios ya tiene dispuesto aquí en la palabra. Pero esas son las preguntas que para el hombre son las más importantes. Pero la pregunta en realidad la más importante que el hombre se debe hacer, que tú te debes hacer, que tu vecino se debe hacer, que tu familia se debe hacer, que tus compañeros de trabajo se deben hacer, es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Es una pregunta importante, es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez en la vida. Es una pregunta que Dios ya contestó en su palabra. Todos debemos reflexionar con respecto a eso, porque la salvación es un regalo. Hay gente que dice que no tengo que hacer nada. Sí tengo que hacer. Sí tengo que hacer. Me tengo que arrepentir de mis pecados. Me tengo que arrepentir de lo que hice. Tengo que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Tengo que creerlo en mi corazón y tengo que confesarlo con mi boca. Es algo que nosotros hemos llamado la oración de fe. Yo debo hacer esa oración de fe cuando yo entiendo la respuesta a esta palabra. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y mira lo que le dice Pablo. Dice: cree en el Señor Jesús. Así tú y tu familia serán salvos. Contestaron. Luego expusieron la palabra del Señor a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida, se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Dios tiene propósito en todo lugar, en toda situación y con todas las personas que tú tengas a tu alrededor. No importa si tú los ves más grandes que tú, si los ves más importantes que tú, no importa si ellos son los que te dan órdenes, no importa si ellos tienen más dinero, no importa si tú eres el que maneja el Uber y el otro es el cliente, no importa si tú eres un vendedor y el otro es un cliente, no importa si es tu jefe, no importa si es el mandamás, el presidente, el CEO, no importa si tú andas en un auto viejo y él anda en avión, no importa. Aún esa persona necesita de lo que tú tienes, aún esa persona está pendiente de lo que tú estás hablando, aún esa persona está pendiente de lo que tú estás proclamando con tu boca. Escuché una vez el testimonio de un pastor que decía que un hombre adinerado le pidió una reunión, le pidió una cita, le pidió una consulta. Y este pastor le dice: bueno, aquí está mi agenda, tal día a las 5 de la tarde te puedo recibir. Y este hombre le dice: yo tengo 6,000 empleados, casi que ni les conozco los nombres, casi que no sé, es imposible que los conozca a todos, porque tengo un gerente, un subgerente, tengo distintos líderes de equipo, de departamentos, de tantas cosas, y yo no puedo conocerlos a todos, son muchos, viajo mucho, hago muchas cosas, pero hay uno que me marcó, hay uno que me tocó, hay uno que habla diferente, hay uno que tiene una actitud diferente, hay uno que siempre anda alabando, que siempre anda adorando, hay uno que hace las cosas bien, hay uno que sobresalió sobre todos los demás por la forma como habla. Y ese hombre se congrega en esta iglesia.
Porque yo le pregunté un día, bueno, pero ¿tú qué tienes? ¿Tú qué tienes que eres tan diferente a los demás? Y este hombre le dijo, bueno, yo si tengo algo diferente es que tengo al Señor en mi corazón y no soy el único, sé que somos muchos, somos miles, somos millones. Y eso es definitivamente lo que marca la diferencia. Y bueno, y tengo un lugar donde he aprendido de la palabra, tengo un lugar donde me congrego, tengo un lugar donde va mi familia, tengo un lugar donde van mis hijos, donde me hablan de matrimonio, donde me hablan de las cosas de los hombres, donde me hablan de crianza de los hijos, donde me hablan de la palabra, donde me hablaron de la salvación. ¿Y qué lugar es ese? Bueno, es mi iglesia, es la iglesia. Y el dueño de la empresa le dice, yo quiero conocer a tu pastor, quiero conocer a ese hombre. Y en medio de esa oficina, en medio de esa situación hasta inesperada para el pastor, este hombre dueño de esa gran empresa recibió al Señor y se convirtió. Qué importante es tener un buen testimonio, qué importante es que tú entiendas que hay gente que está escuchando las palabras que salen de tu boca. Dice que le dijo, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Las encuestas dicen que cuando se convierte un niño, existe un 15 o un 20% de probabilidad que se convierta toda la familia. Cuando se convierte una mujer, existe un 45 o 50% de que se convierta toda la familia. Pero cuando se convierte el hombre, el padre de la casa, existe un 95% de probabilidad de que todos se conviertan al Señor en esa casa. Qué importante es que los hombres entendamos el rol que Dios nos ha dado como cabeza y como sacerdotes del hogar. Dice que les pusieron la palabra del Señor a él y a los demás que estaban en su casa. Tú tienes que escuchar la palabra. Si tú estás escuchando este mensaje, si estás escuchando esta palabra, déjame bendecirte, déjame felicitarte, déjame decirte, estás haciendo lo correcto. Vas por el camino correcto, vas por el buen camino. Dios ha preparado algo para ti y Dios está trabajando en tu vida. Posiblemente alrededor en este momento todo está igual, pero déjame decirte, para que cambie lo de afuera, primero debe cambiar lo de adentro, y solamente se cambia a través de la palabra. Cuando tú te expones a la palabra, en estos días alguien decía, yo no entiendo eso de la fe, yo no tengo fe. Es que la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Cuando te expones a la palabra, cuando dedicas tiempo a escuchar la palabra, esa palabra no regresa vacía, sino que esa palabra va germinando, va creciendo, va dando fruto y te va preparando para el plan y el propósito que Dios tiene. Dice que a esas horas de la noche el carcelero los llevó y lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Mucha gente quiere que primero le curen las heridas para después ir a servir al Señor. Mucha gente quiere que primero lo sanen para después servir al Señor. Mucha gente dice, yo tengo muchos problemas, tengo muchas situaciones difíciles, déjame resolverlas y yo primero y después voy a servir al Señor. Pero déjame decirte, es al revés. En el reino de los cielos las cosas no funcionan como en el mundo. En el mundo la gente dice, no, bueno, primero déjame salir de esta situación y luego voy y lo hago. No. Habían orado, habían adorado, habían visto la manifestación de la gloria de Dios, se ganaron al carcelero, se ganaron a la gente, pero todavía estaban heridos, todavía estaban maltratados, todavía estaban golpeados, todavía estaban hechos, o se habían orinado encima, habían hecho sus necesidades encima, nadie les había cambiado la ropa, nadie los había curado, nadie los había sanado, nadie había hecho nada por ellos. Pero cuando tú tienes tu mirada en las cosas de arriba y no tienes tu mirada en las cosas de la tierra, tú puedes hacer y ver cosas sobrenaturales. A esas horas de la noche, después que todo había pasado, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas y luego fueron bautizados él y toda su familia. Tú, si no te has bautizado como adulto y como creyente, debes hacerlo. El bautismo es un mandato. El bautismo es algo que parece que ahora no se le da mucha importancia, pero vemos que la iglesia primitiva, los primeros apóstoles, los que estuvieron cara a cara con el Señor Jesús, la gente creía y era bautizada. La gente creía y de una vez buscaban agua, buscaban un río, un riachuelo, cualquier cosa y sumergían a la gente en agua, porque el bautismo es un mandato. Y quizás tú digas, no es que a mí me bautizaron cuando yo tenía 2 meses de nacido, no es que a mí me bautizaron cuando tenía 1 mes, me echaron unos poquitos de agua. En estos días vimos un pobre muchacho que lo agarraban, lo metían, lo mecían y lo volvían a sacar y lo volvían a meter, lo volvían a sacar. Ese muchacho salió traumatizado, lloró de manera desesperada. Déjame decirte, eso no es válido, eso no sirve, eso no funciona. Tú debes bautizarte de manera voluntaria. El Señor Jesús se bautizó
A los 30 años fue delante de Juan y le dijo, y Juan el Bautista le dice, no, pero que tú deberías bautizarme a ti, ¿cómo yo te voy a bautizar si yo no puedo ni siquiera amarrar las trenzas de tus sandalias? El Señor Jesús, es necesario que se cumpla toda justicia, déjame, me voy a bautizar. Porque Dios tiene algo. Todo lo que Dios nos pide que hagamos, Él lo hace primero. Dios es un Dios que predica con el ejemplo. Jesús predicó con el ejemplo, Jesús se bautizó de adulto, Jesús se bautizó consciente, Jesús se bautizó como algo voluntario y nosotros debemos hacer lo mismo, debemos bautizarnos. Si quieres más información sobre ese asunto, comunícate con nosotros y te vamos a instruir y te vamos a enseñar. Dice que el carcelero se los llevó a su casa, le sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Ese carcelero tenía un puesto importante, tenía una posición importante, tenía bienes, tenía propiedades, pero no tenía la paz, el gozo y la felicidad que da el haber creído en Dios. Yo no te puedo mentir y decirte que creer en Dios te va a eximir de momentos difíciles, te va a eximir de pruebas, te va a eximir de cosas, de ataques, de luchas, de tentaciones, hasta de fracasos y de caídas, pero la Biblia dice, si 7 veces cae el justo, de todas ellas lo levantará el Señor. Lo que sí te puedo asegurar es que es más poderoso es nuestro Dios que el que gobierna el sistema de este mundo. Las tinieblas no pueden prevalecer contra la iglesia y más son los que están con nosotros que los que están en contra. Y quiero que reflexionemos con esa palabra, con esa pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La salvación es un regalo. ¿De qué te sirve? ¿De qué le sirve al hombre ganarse este mundo, sus riquezas, su fama, su fortuna y su reconocimiento si se pierde su alma? La salvación solamente puede ser obtenida a través del sacrificio de Cristo. Si te enseñan otra cosa, te están mintiendo, te están engañando y están haciendo vano el sacrificio de Cristo. ¿De qué sirve entonces que Jesús hubiese sido mutilado, martirizado, humillado, despedazado, despellejado vivo, maltratado, herido por nuestras rebeliones, tomó y pagó el precio de nuestro pecado? Esa muerte fue horrible, fue dolorosa, fue cruel. Hasta él, horas antes, le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero el Padre le dijo, ese es el plan. Es el único plan. Y Jesús le dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa era la voluntad del Padre. El Padre no se equivoca, no falla, todo lo sabe, todo lo ve y todo lo puede. Y fue el plan de salvación que el Padre diseñó para toda la humanidad. Y tú debes tomar ese plan, tú debes creer en ese plan, tú debes creer en el Señor Jesús como Señor y como Salvador. Y hay gente que me ha dicho, ya así de fácil. ¿Te parece fácil? Pero para Jesús no fue fácil. Para Jesús fue doloroso. Para Jesús fue un castigo horrible. Para Jesús fue llevar el peso de el pecado de toda la humanidad. Y déjame decirte, todos los apóstoles y todos los predicadores y todos los hombres de Dios han sido martirizados a través de la historia. Aún en este año 2023, hombres y mujeres han sido y son martirizados por llevarte a ti el evangelio, por llevarte a ti la palabra, aunque a ti te parezca fácil, aunque a ti no te parezca que es algo importante o algo congruente. ¿Qué debes hacer para ser salvo? Cree en tu corazón y confiesa con tu boca. Y hoy vamos a orar. Vamos a orar por ti. Yo no sé qué situación estás pasando, pero hoy te he hablado de 2 armas espirituales, la oración y la alabanza. ¿Quieres ver cosas sobrenaturales? ¿Quieres que se abran las puertas? ¿Quieres que las cadenas que te tienen atados? ¿Quieres que las cadenas que tienen atado a tus hijos o las cadenas que tienen atados a tu esposo o a tu esposa caigan? Ora y alaba. Pero primero debes creer en el Señor Jesucristo. Repite esta oración después de mí y te voy a guiar y voy a orar y te voy a bendecir. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, porque tu palabra es vida y es espíritu. Yo creo en tu palabra y yo creo en Jesucristo como mi Señor y como Salvador. Yo creo que Él murió por mí, que pagó el precio de mi pecado. Yo pido perdón por todos mis pecados y recibo hoy la gracia, el perdón
y el favor de Dios sobre su vida. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo entre en mi corazón y haga de él su habitación. Gracias, Padre, porque no enviaste a tu Hijo para condenarme, sino para salvarme por medio de él. Padre, concédele los deseos de su corazón a las personas que nos están escuchando, a las personas que están orando, a las personas que te están alabando, que te están adorando. Padre, manifiéstate de una forma sobrenatural y abre las puertas, rompe las cadenas y dale a las personas para que alcancen el propósito que tú tienes para ellos. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y nos vemos en una próxima oportunidad.